Saben que cuando uno se pone a investigar un poco y mira la historia, cuesta creer que haya existido o que todavía exista algo así como la esclavitud. No, es tremendo, ¿no? Esas películas que hemos visto muchas veces de esclavos, de personas que son castigadas tremendamente y que nos duele y nos cuesta, hasta casi que nos cuesta verlas. Y es tremendo, ¿no? Ver o en la historia que esto haya existido y que todavía siga existiendo. La esclavitud, sin lugar a dudas, es un mal que ha tenido esta humanidad, que tiene esta humanidad y que cuesta creer que exista. En general tenemos siempre la idea de que cuando nos hablan de esclavitud, lo primero que nos viene a la mente con respecto a la acción de abolir la esclavitud, o sea, de quitarle legalidad a la esclavitud, lo primero que se nos viene a la mente es Estados Unidos, Abraham Lincoln, ¿sí? Personas de origen africano, con cadenas, con poca ropa, latigazos. Esa es la imagen que tenemos de la esclavitud, ¿no? Es la imagen más fuerte que tenemos de la esclavitud. Y me hace bien y me gusta investigar, buscar en la historia y encontrar que allá por el 1600, 1700, fueron los cuáqueros los que empezaron a luchar para que la esclavitud fuera abolida, o sea, para que perdiera legalidad. Los cuáqueros. ¿Qué serán los cuáqueros? Bueno, los cuáqueros son los que crearon Quaker, ¿sí? Toda esa alimentación de cereales, y son conocidos por la marca Quaker, que tenía un hombre canoso con un sombrero en la caja, ¿sí? Quiero decirte que Quaker sigue existiendo como empresa y es líder en esto de los cereales y otros alimentos. Los cuáqueros eran un grupo cristiano, ellos son cristianos, siguen existiendo los cuáqueros, son muy pocos en el mundo, pero siguen existiendo. Están mucho en Estados Unidos, en Europa y en África. Ellos, allá por el 1600, por el 1700, fueron los que empezaron a impulsar que esto de la esclavitud fuera abolido, ¿sí? Eran personas cristianas, protestantes al catolicismo y con fuertes valores cristianos. Tienen unas prácticas muy interesantes que me gustó investigar y los animo a buscarlo con respecto a la búsqueda de la presencia de Dios y al funcionamiento. Pero fueron ellos, fueron personas cristianas las que empezaron el movimiento para abolir la esclavitud. Quiero decirte que allá en ese tiempo, a partir del 1500, los barcos iban a África, se llenaban de hombres, mujeres y niños, pero mayormente hombres, que eran vendidos en todo el mundo como esclavos. En Europa, en Estados Unidos y en Centroamérica, y también en Brasil. Millones de personas murieron en esos barcos. Millones de personas nunca llegaron porque los barcos estaban hacinados de personas. No tenían alimentación, no tenían baños, ni siquiera podían ir parados. Eran lugares chiquitos en los que las personas tenían que entrar agachadas y hacían viajes que duraban meses, ¿sí? Y los historiadores calculan que solamente llegaba a destino el 25% de lo que salía de África. Tremendo. Es incalculable la cantidad de personas que murieron por la esclavitud. Cuando llega el momento de abolir la esclavitud, los primeros que lo hacen son Inglaterra y Estados Unidos, y a partir de ahí todos los países del mundo, incluyendo Argentina en 1810, declara la abolición de la esclavitud. Lo que no quiere decir que la esclavitud haya desaparecido. Hoy sigue habiendo esclavos en todo el mundo. Y no te sorprendas, pero acá muy cerca, en Brasil, sigue habiendo esclavos en condiciones malas de vida, ¿no? Condiciones como las que acabo de mencionar. Esto es tremendo. Y saben que toda esta introducción tiene que ver con ver o tratar de entender en el contexto bíblico o en el contexto de la enseñanza de la Biblia por qué existió la esclavitud y por qué hay esclavitud. Quiero decirte que en la Biblia hay esclavos.
desde el comienzo, Génesis, hay siervos, hay esclavos, ¿sí? Abraham tenía siervos, lo dice Génesis. En los primeros capítulos de la Biblia nos habla de Abraham y Abraham tenía siervos. José fue vendido por sus hermanos para ser esclavo, ¿sí? Es como que la esclavitud estaba instalada, pero no es la esclavitud que nosotros tenemos en mente, no es esa esclavitud que yo te acabo de mencionar, de personas de raza africana, con poca ropa, castigados, encadenados y muriendo en esa condición. En ese tiempo la esclavitud era un sistema de servicio, digamos, ¿sí? Los siervos convivían con los amos, vivían en la misma casa, comían la misma comida, es más, se encargaban de criar a los hijos, ¿sí? Vivían bien, o sea, no era fácil salirse de esa esclavitud o de esa servidumbre, porque la verdad es que los siervos vivían bien. Obviamente que podría haber casos de personas que eran castigadas, pero en ese sentido de servidumbre existió la esclavitud en los tiempos bíblicos. Es en ese sentido también que la palabra de Dios nos llama siervos de Dios a nosotros, en el sentido de convivir con Dios, de servir a Dios, y Dios nos provee, nos da alimento, nos da casa. Es en ese sentido que somos siervos de Dios. Pero nosotros tenemos hoy esa incertidumbre de entender por qué Dios permitió que existiera la esclavitud. Pero también es bueno saber y encontrar en la Biblia que Dios siempre estuvo particularmente interesado en que esto no pasara. No es que Dios instituyó la esclavitud. La esclavitud se generó y Dios permitió que pasara. Pero Dios siempre estuvo interesado en que esto no sucediera más. Te lo puedo mostrar. Mira, en Éxodo capítulo 20, Dios le deja a Moisés los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20. Y en Éxodo capítulo 21, versículo 2 dice: si alguno compra un esclavo, éste le servirá durante 6 años, y en el 7º año recobrará su libertad. O sea, en la ley Dios instituyó que los esclavos convivan durante 6 años, pero en el 7º año tenía que ser liberado. ¿Esto por qué era? Por sentido común. Un amo, si liberaba a su esclavo inmediatamente, lo dejaba sin nada. No tenía trabajo, no tenía dinero, no tenía un lugar donde vivir, no tenía nada. Entonces, en esos 6 años, la persona podía ir comprando una parcela de su tierra y iba a poder vivir de esa tierra. Y en el 7º año era libre, pero ya tenía su tierra y podía trabajar y podía sostenerse, ¿sí? Eso es lo que Dios transmitió. Igual siguieron existiendo los esclavos. Siempre hubo esclavitud, ¿sí? Pero Dios vuelve a insistir sobre esto. Dios vuelve a mandar a través de sus profetas una palabra a través de Jeremías. Jeremías capítulo 34 dice, estamos hablando de 600 años antes de Cristo, Jeremías 34:8 dice que cada israelita debía dejar libre a sus esclavos y que nadie debía esclavizar a un compatriota judío. Fíjense, Dios otra vez, 600 años antes de Cristo, le está diciendo a su pueblo: no más esclavos, déjenlos libres. O sea que lo de abolir la esclavitud no es una cosa de los cuáqueros, ni de Abraham Lincoln, ni de Norteamérica, ni de Inglaterra. La abolición de la esclavitud es algo que viene de Dios. Dios siempre quiso que los esclavos sean liberados. Y esto pasó cuando Jeremías da esta palabra profética. Si ustedes leen los versículos que siguen, van a ver que los esclavos son liberados, pero al poco tiempo volvieron a ser esclavos, ¿sí? Es como que los amos se dieron cuenta, no servían para nada, no podían vivir sin los esclavos, no sabían hacer nada en su casa, no sabían limpiar, no sabían hacer nada, entonces como que volvieron a tomar esclavos. La voluntad de Dios frente a la decisión del hombre. Y es que Dios es un Dios creador, y en el momento de la creación al ser humano le dio total libertad.
Dios crea al ser humano y como condición de vida instaura la libertad. Dios crea y le da libertad, en este caso a Adán y Eva. Porque es el diseño de Dios para las personas. Dios crea a Adán y Eva, los pone ahí, le da tierra y dice, vayan, hagan, procreen y llenen esto de bebés, tengan muchos hijos y gobiernen sobre la tierra. Les da libertad, le dice, hagan esto. Y lo único que les dice es, no, por favor, no coman de ese fruto. Ven esa fruta que hay, no la coman esa fruta. Por favor, es lo único que les pido. Después son libres, hagan lo que quieran. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hizo el ser humano? Hizo todo mal. ¿Sí? Comieron lo que no tenían que comer. Caín mata a su hermano Abel, capítulo 4 de Génesis. Y el Señor, dice Génesis, que al ver la maldad del ser humano, dice que se puso tan mal que le dolió el corazón a Dios. Génesis, recién estoy en el capítulo 6 de Génesis. Y ya en el capítulo 6 a Dios le duele el corazón de la maldad que hay en la tierra. Dios le da libertad a la persona. Dios crea al ser humano como una persona libre para decidir el bien y el mal delante de sus ojos. Y la persona es la que decide. Dios creó así al ser humano. Dios nos creó así a nosotros. Y había tanta maldad que dice Génesis 6:6 que a Dios le dolió en el corazón. ¿Por qué hay maldad? Esa es la pregunta. ¿Saben por qué hay maldad? Porque hay libertad y porque las personas eligen. ¿Por qué Dios permite que pasen cosas malas? Esa es una pregunta que nos suelen hacer. Si Dios existiera no hubiera pasado esto. O si Dios existiera, si Dios fuera bueno, no hubiera pasado esto. ¿Sí? Y pasan cosas terribles. Mueren personas, hay asesinatos, violaciones, cosas tremendas pasan todo el tiempo. Basta mirar un poco las noticias para darnos cuenta de que el mal está reinando. Pero es el ser humano el que decidió, justamente porque es libre. Y Dios permite que pasen cosas malas, porque es la única manera de que las personas puedan distinguir entre lo bueno y lo malo. Porque es necesario, cada uno de nosotros necesitamos ver lo bueno y ver lo malo para poder tener esa capacidad de distinguir, de discernir y poder decidir entre lo bueno y lo malo, porque eso es libertad. Porque si no, no existiría la libertad. Y no había otra manera. El único escenario en el que se puede vivir en libertad, el único escenario en el que se puede expresar la libertad, es un escenario donde coexisten el bien y el mal, blanco y negro. Ese es el diseño de Dios para el ser humano, para la humanidad. Es libre albedrío. ¿Sí? Eso que siempre escuchaste, el libre albedrío, que no existe esa palabra en la Biblia, ¿sí? Pero Dios da esa libertad, hay libre albedrío, libre elección, el bien y el mal, elegir todo el tiempo, somos libres. Y en esa libertad es la que le da valor al ser humano. Somos valiosos para Dios porque tenemos libertad y porque esa libertad nos permite expresarnos frente a lo bueno y frente a lo malo y tener identidad. Nos identifica esa libertad. Y en esa libertad, esa identidad que tenemos, esa libertad que tenemos, nos hace totalmente responsables. Esa libertad nos hace responsables de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que decidimos para nuestras vidas y para las vidas de los que nos rodean, ¿sí? Porque todo lo que hacemos va a afectar siempre a nuestro entorno primero y a toda la sociedad, a todo el resto. Y algunos, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 6, dice, yo soy libre de hacer lo que quiero, dice Pablo. Claro que sí, dice Pablo. Sos libre para hacer lo que quieras. Pero fíjate que eso que vas a hacer, o eso que estás decidiendo hacer, o eso que estás pensando, no te domine o no te esclavice. Porque esa libertad que vos creés tener, de repente se transforma en algo que te esclaviza y ya pasás a ser esclavo de eso. Algunos dicen, yo soy libre de hacer lo que yo quiero. Claro que sí, dice Pablo. 1 Corintios 10:23. Pero fíjate si te conviene hacer eso.
Fíjate si eso te ayuda a crecer, a ser mejor persona, a fortalecerte, a madurar, a ser de bendición para tu familia. Porque quiero decirte que la esclavitud de personas como la que hablamos, la que existió en la antigüedad, la de los africanos que fueron llevados a Europa y a América, ya no es como antes, sigue existiendo, pero no es como antes. Pero hay una esclavitud contemporánea, hay una esclavitud moderna que no es menor que esa esclavitud de personas. Hoy podemos ser esclavos del sistema. La política nos puede hacer esclavos. El dinero nos puede hacer esclavos. Hay esclavos de deudas económicas, siempre en deuda. Eso es una esclavitud. Hay esclavos del trabajo. Hay esclavos del sexo, de la pornografía. Hay esclavos de vicios. Hay esclavitud de malos hábitos. Hay esclavitud del pasado, de la falta de perdón. Hay esclavitud de cosas malas, del pecado. Y el diseño de Dios sigue vigente. Dios quiere que seamos personas libres. Dios quiere que conozcamos la verdad y que seamos libres. Él quería que Adán y Eva sean libres y les dio libertad. Él quería que el pueblo de Israel sea libre y Israel fue libre para hacer lo que quería. Y llegó el tiempo en el que tuvo que venir Jesús a decirnos que la única manera de ser libre de verdad es conociendo la verdad. Conociendo esa verdad absoluta y total que es Jesucristo mismo. Que el Espíritu Santo, que la Biblia lo llama el Espíritu de la verdad, venga a nuestras vidas y nos guíe a toda verdad. Porque somos esclavos de lo que decidimos y de lo que hacemos. Jesús lo dice en Juan 8:34, les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Somos esclavos de lo que hacemos, para bien o para mal. Lo que hacemos nos va todo el mal que hagamos, todo lo que hacemos mal, que a Dios no le agrada, nos esclaviza. Son palabras de Jesús. Y quiero decírtelo así concretamente. El pecado, las cosas malas te atan, te limitan. Cuando estás atado o esclavizado a algo que vos sabés que está mal, ya tu vida no es libre. Ya tenés que estar mintiendo, ya tenés que estar ocultándote, ya querés estar solo, no querés estar con otros porque necesitas tiempo para hacer eso y necesitas estar solo para hacer eso que vos sabés que está mal. El mal te esclaviza, te ata, te limita, te pone condiciones, te aparta de tus seres queridos, de tu familia. No te suelta el desgraciado. El mal no te suelta. El pecado esclaviza, lo dijo Jesús. Y hoy necesitamos que vos tengas esto con tanta claridad, tengas conocimiento de esto, porque necesitas ser libre, porque hay una libertad aparente. Hago lo que quiero. Digo lo que me parece y después soy esclavo de mis palabras. Hago lo que se me ocurre y soy esclavo después de mi pasado. Consumo lo que me ofrecen y soy esclavo de mis adicciones. Insisto en hacer lo que sé que está mal y soy esclavo de mis hábitos. Me endurezco, no perdonando, no arreglando mis situaciones y sigo siendo esclavo de esas relaciones y de mi pasado. Insisto en pecar y sigo siendo esclavo del pecado. Quiero decirte que la verdadera libertad, la libertad que Dios nos ofrece, y que quizás vos te estés preguntando ahora, ¿será que realmente puedo ser libre totalmente? ¿O qué será esto de ser verdaderamente libre? Quiero decirte, la única manera de ser verdaderamente libre es practicando la verdad y conociendo la verdad. La libertad verdadera es una consecuencia natural de las buenas noticias de Jesús. Conociendo a Jesús,
teniendo una relación con Él, conociendo su palabra, poniendo en práctica su palabra. Y te estoy hablando de ser buena persona, te estoy hablando de ser decente, de leer la palabra, de orar, de hablarles a otros de Jesús. Te estoy hablando de ser una buena persona. Es consecuencia y resultado natural de estar bien con Jesús, porque Jesús es la verdad. Y aunque muchos no la quieran y la desprecien y la relativicen, y es relativo, y la verdad es relativa. No, la verdad no es relativa. La verdad es absoluta y es total. La verdad es Jesús. No hay nada relativo acá. Acá es vida o muerte, es libertad o esclavitud, es bien o mal, es blanco o negro. No hay nada relativo acá. Y el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Segunda de Corintios 3:17. Hay una libertad verdadera. No te dejes engañar. No te dejes engañar. Cortá con el engaño de que hay una libertad aparente. Hay una libertad verdadera. Cristo es el único que te puede libertar para vivir la verdadera libertad. Y hay que mantenerse firme en esa libertad, porque es muy fácil caer de esa libertad. Y la única manera, y Pablo lo dice bien clarito en Gálatas capítulo 5, dice, somos llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. ¿Y sabes qué? La verdadera libertad se expresa y fluye en servicio a los demás. Cuando no hay libertad, hay un límite. Yo no me siento capacitado para ayudar. Cuando yo soy esclavo de mi pecado, de mis vicios o de lo que sea que me está esclavizando, me incapacita eso para servir. Me limita, me ata. Pero cuando hay una verdadera libertad, agua. Cuando hay una verdadera libertad, yo me siento libre y puedo expresar esa libertad en servicio a otros. Gálatas 5:14, toda la ley se resume en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Hoy tenés que saberlo esto. Hay muchas personas que tienen que saber esto. Hay muchas personas que no tienen por qué seguir viviendo como están viviendo. Hay muchas personas esclavas de su pasado, de sus sentimientos, esclavas de sus pensamientos, de sus errores. Es necesario que hoy empecemos a decirles a esas personas que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. El Espíritu trae libertad. La verdad trae la libertad. La verdadera libertad viene con Jesús, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Esta noche quiero animarte. Si entendés que no has sido todavía totalmente libre de algo, este es el momento para que te pongas en las manos de Jesús y hagas tuyas estas palabras que Jesús trae a tu vida. Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida para vos. Y es necesario que en esta noche hagas tuyas esta palabra profética, también dada a Isaías, pero es una palabra que Jesús dijo cuando Él empezó su servicio. Jesús, nuestro Señor, al que amamos y al que servimos porque somos sus siervos. Y Él dice, yo no los voy a llamar siervos, los voy a llamar amigos. Hermoso Jesús, ese es mi Señor, que somos siervos de Él, pero Él nos llama amigos. Y Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Lucas 4, 18, 19. Este pasaje, Lucas 4, 18, 19, tenés que ponerlo en la heladera, en la puerta esta semana. Es el pasaje para que puedas leer y profundizar en tu vida en este tiempo. Hemos sido enviados a proclamar libertad. Jesús fue enviado, siendo Dios,
fue enviado a esta tierra a proclamar libertad. Así que si estás necesitando que Jesús te traiga libertad, hacé esta oración esta noche. Señor, te pido perdón esta noche. Me caigo de rodillas delante de tu presencia y ante tu palabra, Señor. Caigo de rodillas, Señor, delante de tu enseñanza, de tu verdad, Señor. Y hoy quiero ser libre de verdad, Señor. Necesito librarme de la esclavitud de mi pasado, librarme de la esclavitud del vicio, necesito librarme de la esclavitud de la falta de perdón, necesito librarme de la esclavitud del pecado, de esto que me ata, que no me permite seguir, me limita, esto que me impide hacer cosas que quiero hacer y que no puedo, porque estoy atado, porque el pecado me ata, porque lo malo me limita, porque el desgraciado no me permite avanzar en tus propósitos y en tus deseos para mí. Hoy, Señor, te quiero pedir perdón por mis faltas, por mis errores, por mis limitaciones, y te pido que vengas a mi vida para traer vida, para que me muestres el camino, para que me des esperanza, una nueva convicción, una nueva certeza profunda en mi corazón para poder librarme de lo que me está atando y poder servirte. Hoy, Señor, quiero hacer tuyas, quiero hacer mías tus palabras y poder decir junto con vos, Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí. Podés decirlo en esta noche. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Podés decirlo en esta noche. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Podés decirlo en esta noche. Dios me ha enviado a traer libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor, del amor y de la gracia del Señor. Oh Jesús, en esta noche quiero orar y quiero pedirte y quiero clamarte y quiero suplicarte, quiero levantar mi voz y orar por todas esas personas que están oprimidas y que están esclavas del pecado. Hoy quiero hacer mías tus palabras, Señor. Hoy declaro que el Espíritu del Señor está en mí y que me has ungido para anunciar buenas noticias a los pobres, noticias de salvación, noticias de esperanza, noticias de salud, noticias de paz, noticias de amor. Hoy declaro, Señor, que me enviaste a proclamar libertad a todos los cautivos del pecado, del mal, de los vicios, del sexo, de la pornografía, de la falta de perdón, del rencor, del odio. Y me llamaste, Señor, hoy declaro que me llamaste a dar vista a los ciegos, a mostrarles la verdad, que ellos te puedan ver, Señor, y a poner en libertad a todos esos oprimidos que ya no pueden vivir, que ya no saben qué hacer con sus vidas, que han destruido sus vidas, Señor, que el maligno los ha matado, Señor, y que no encuentran salida. A los oprimidos, Señor, hoy quiero llevarles palabras de libertad, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu justicia. Gracias por tu gracia inmerecida. Gracias por tu perdón, Señor. Te amamos, Jesús. Hoy declaramos libertad en nuestras vidas. Declará libertad en tu vida. Declará libertad en tu casa hoy. Oh, Jesús, declaramos libertad. Tú traes libertad a nuestra familia, a nuestros matrimonios, a nuestras parejas, a nuestros hijos, a nuestros padres, aún a nuestros abuelos, Señor. Declaramos libertad, Señor. Hay libertad. Tu Espíritu trae verdad a nuestras casas, a nuestras vidas. Y hay libertad en tu nombre, Señor. Muchas gracias, Jesús. Enséñanos y permítenos transmitir esta libertad en este tiempo, Señor. Conociendo, Señor, que son tiempos difíciles y que hay mucha gente deprimida, hay mucha gente angustiada, hay mucha gente oprimida, hay mucha gente cansada, Señor. Hoy, Señor, permítenos en este tiempo tomarnos un tiempo y poner en nuestras prioridades, orar por estas personas, mandarles un mensajito,
mandarles una palabra de esperanza, a aquel que está sin trabajo, a aquel que está sin familia, a aquel que está sin esperanza, a aquel que está perdido las esperanzas y las expectativas de vida. Señor, permítenos traerle unas palabras, Señor, en estos días. Y lo vamos a hacer, Señor. Gracias por tu abrazo, Jesús. Gracias por abrazarnos en tu regazo, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Amén. Dios te bendiga.